Teatro Antiguo de Buenos Aires, de Mariano Bosch, capítulo segundo, protestas que suscitó el mal teatro español dentro de la misma España. 1. Esta clase de autores mercenarios han merecido siempre las críticas de los amantes de la buena literatura. De ellos y de otros que alguna vez produjeron obras detestables por agradar al público en España, nos presenta Moratín varios ejemplos en su reseña histórica sobre el teatro español. Es severo en sus juicios, tanto como ellos y sus obras lo merecían. Abre comillas. Un sastre llamado Juan Salvo y Vela dice, eligiendo el camino más breve de agradar al patio, platea, mediante el auxilio de los contrapesos y las garruchas, publicó la comedia El Mágico de Salerno, y tanto aplauso tuvo y tanto le solicitaron los cómicos y los apasionados, que dio libre curso a la vena poética, y en otras 4 que escribió con el mismo título, amontonó cuantos disparates le pidieron y algunos más. Cierra comillas. Abre comillas de nuevo. Don Francisco Scotti de Agois, caballerizo de campo de su majestad, cierra comillas, no fue por cierto en nada superior al anterior. Cañizares, abre comillas, no tuvo talento inventor, pero llegó a suplir esta falta con una particular habilidad que manifestó para saber introducir en sus fábulas cuanto había leído en otras. Este fue su mayor estudio. Cierra comillas. Merecieron algunos de sus versos severas censuras de Jorge Pitillas, cuando los llamó ramplones y malditos. El teatro en España estaba en el siglo XVIII en bien triste estado, literaria y científicamente considerado, y sus malas producciones aumentaban día a día a causa de que el vulgo ha de sostener siempre las obras que fomentan sus pasiones y están de acuerdo con su modo de ser. Moratín afirma que se sostenía, abre comillas, con entusiasmo del vulgo en manos de cómicos ignorantes y de ineptísimos poetas, cierra comillas. Y si esto es en cuanto se refiere a los autores que hemos clasificado de monstruosamente femeninos, veamos lo que dice del público que les dictaba sus gustos, el masculus tiránico e ignorante. Trátase de la representación de autos sacramentales, especialidad tristísima de Calderón y de otros muchos. El espectáculo deplorable del teatro entonces lo pinta Moratín de mano maestra. Júzguese. Abre comillas. El ángel Gabriel anunciaba a la Virgen la encarnación del Verbo, y al responder, traducidos en buenos versos castellanos, las palabras del Evangelio, quomodo fiet istud, quoniam virum non cognosco, los apóstrofes hediondos del patio y las barandillas dirigidas a la cómica interrumpían el espectáculo con irreligiosa y sacrílega algazara y hacían conocer a muchas madres cuán mal habían hecho en llevar consigo a sus hijas honestas. Cierra comillas. ¿Puede pedirse mayor prueba de virilidad pública, como antes hemos visto de pasividad, de parte de quienes se dejaban imponer sus gustos? Los autores que tales excesos provocaron, ¿qué mal tan grande hicieron a su país? Qué extraño es, pues, encontrarnos con un teatro monstruoso y decadente en el siglo XVIII,
si el mal fue haciéndose carne en el transcurso de 200 años de poco juicio, desde Lope de Vega, el más culpable de todos, porque fue el de mayor talento. Él pudo hacer del teatro de su país lo que Cervantes hizo de la literatura, la sede suprema del ideal artístico. Es a veces un mal inmenso la exuberancia del talento. Dice Martínez de la Rosa, hablando de Lope, en Apéndice sobre la comedia española, que los defectos de las obras llegaban a veces a ser gravísimos, atentando contra la verosimilitud y las leyes de la dramática, y que el mismo Lope confesaba que muchos de sus más aplaudidos cuadros escénicos, abre comillas, pecaban gravemente contra el arte y exceptuaba solo a 6, cierra comillas. Y al comentar el hecho se lamenta luego de que un autor tan prodigiosamente ingenioso y fecundo, abre comillas, no tuviese cordura bastante para anteponer a los vivas y palmoteos de un público seducido el aplauso de la razón y el voto del buen gusto, cierra comillas. Pero Montalbán decía que escribiendo así se había ganado con solo sus comedias, entre comillas, a 500 reales cada una, la suma de 80.000 ducados, y esto en una nación, añade Martínez de la Rosa comentando el dicho de Montalbán, abre comillas, en que tantos ingenios se veían desdeñados, otros como Quevedo perseguidos, y un Cervantes acosado por la miseria, cierra comillas. Pero ¿qué importa hoy día a la humanidad la miserable ingratitud del vulgo imbécil de la época, si Cervantes y Quevedo, como Shakespeare, Molière, Racine y Corneille, son sus maestros, sus ídolos, los padres a quienes debe su vida espiritual? En cambio, aquellos que halagaron sus pasiones y ganaron así, ¿qué son? Espectros ridículos, montón de polvo infecto que se pierde en la monotonía de lo vulgar. Don Ignacio de Luzán, que fue, abre comillas, el primer español que en ese tiempo, 1725, levantó la voz contra la corrupción de la literatura y especialmente de la dramática, cierra comillas, fustigó valientemente a los productores de ignorancias y bellaquerías teatrales. Pero bien pocos fueron los que aprovecharon sus patrióticos consejos, con gran detrimento de la fama de su nombre y de la de su país. España, que había sido imitada y hasta copiada en su teatro por franceses, italianos, alemanes e ingleses, se veía sobrepasada siempre por las obras de sus imitadores. Y parece que esto es una ley fatal en la historia de las naciones ligeras de cascos. Tal ha sucedido y sucederá con la música italiana. Sus autores serán siempre prodigios de fecundidad, los Lope de la música. Los alemanes los imitarán, pero perfeccionando la obra, y el maestro atolondrado se verá sobrepasado y hasta eclipsado por el discípulo juicioso, sabio y prudente. Tal sucedió en la misma España con Agustín Moreto, que no fue nunca original en sus piezas de teatro, pero ellas fueron más perfectas siempre que el original en cuya idea se inspiró. Su mejor ejemplo, el desdén con el desdén, inmensamente superior a los milagros del desprecio de Lope. Don Javier de Ganoa, hablando de la inferioridad de las comedias españolas respecto a las extranjeras, en el prólogo de su traducción de la tragedia de La Harpe, el conde de Warwick, proclama la agudeza y el ingenio de los autores de su país, pero los acusa de falta de naturalidad. Todos sus galanes han de ser valientes o locos o enamorados,
que por cualquier causa y muchas veces por ninguna cometen los actos más descabellados. Sus damas poco recatadas, sus criados tercos, viles, encubridores, los pasajes de sus comedias desatinadamente rellenos con billetes, retratos, cartas, rejas, jardines, desafíos, estocadas, puñales, pistoletazos. Cita en su apoyo a Luzán cuando, seleccionando un puñado infinitesimal de comedias siglo XVIII de Zamora, Cañizares, Vances Candamo, etc., entre innumerables de disparatadas, las llama, abre comillas, almacén de perniciosas impropiedades, y esto no tocando las de asuntos sagrados y heroicos ni las de magia, donde cualquier sano entendimiento ve cómo hierven los despropósitos. Cierra comillas. Condena también la tendencia a presentar, entre comillas, balagüeños los vicios, halagüeños los vicios, acá hay un error de imprenta. Condena también la tendencia a presentar halagüeños los vicios y dice que se exageran con tal extravagancia los amores que justifica lo que Voisin decía de las mujeres de calidad. El austero P. Mariana, en su época, ya decía a este respecto, abre comillas, pero ¿qué otra cosa se ve en el teatro sino estupros de doncellas, amoríos de mujeres livianas, malas artes de encubridores y encubridoras, fraudes de criados y de criadas, y expuesto todo ello en versos sonoros y pulidos y esmaltados con los matices de la elocuencia, para que se grabe más hondamente en la memoria lo que fuera tan útil ignorar. Cierra comillas. Cristóbal Suárez de Figueroa decía, abre comillas, así por agradarle, alimentándole con veneno, componen farsas casi desnudas de documentos, moralidades y buenos modos de decir, gastando quien las va a oír inútilmente 3 o 4 horas sin sacar al fin de ellas algún aprovechamiento. No se acaban de persuadir estos modernos que para imitar a los antiguos deberían llenar sus escritos de sentencias morales, poniendo delante de los ojos aquel loable intento de enseñar el arte de vivir sabiamente, como conviene al buen cómico, no obstante tenga por fin mover a risa. Allí habla sin modestia el lacayo, sin vergüenza la sirviente, con indecencia el anciano, y cosas así. Cierra comillas. 2. No pudiendo aceptarse después de lo dicho como excusa de esos descuidados autores la razón de que tal era el gusto de la época, ni aun el gusto de España, ¿qué razón científica, literaria, moral puede aducirse en favor de ellos? Téngase en cuenta que Shakespeare, contemporáneo de Calderón, no se dejó nunca arrastrar por las sombras espesas que envolvían el suelo de su país, y sólo se nota en sus obras, único vestigio que lo revela de su época, la violencia de las pasiones que maneja y que casi lo envuelven, pero siempre su vista serena, las águilas ven lejos, columbró el porvenir y el fin del arte. Otelo muestra la misma enfermedad moral que el personaje calderoniano del mayor monstruo Los celos. Aquella es obra inmortal. Esta apenas si se le conoce el título fuera de las fronteras de su patria. ¿Por qué? Porque en la obra de Shakespeare, el celoso es un enfermo que uno compadece porque es humano. El celoso de Calderón es un caso individual
como cualquier otro, de empecinamiento brutal de uno que sospecha de su mujer. En la primera obra está viviente la pasión humana. En la segunda se exhibe una pasión particular. Shakespeare se revela, con B corta, en su drama, un psicólogo entendido. Calderón, en el suyo, es siempre el mismo comediógrafo impresionista y efectista, pero nunca un filósofo de la humanidad. No se estudiaba mucho por entonces para producir en España. Ah, si Calderón o Lope hubieran hecho un tipo perfecto como el de Don Quijote, pulido, retocado, estudiado, analizado, que hasta hoy día sirve de modelo como caso patológico. Y en este sentido, ¿qué decir de los graves errores y descuidos de Calderón respecto a todo lo que puede constituir una rama cualquiera del saber humano? Martínez de la Rosa lo acusa de estropear más de una vez la historia, confundiendo hechos importantes que hoy los conoce un niño de primer año, y cometer en geografía y cronología los errores más grandes. Y es exacto y puede verificarlo cualquiera leyendo sus obras. Habla de pólvora y balas, aunque la escena pase en el siglo VII. Su comedia, En esta vida todo es verdad, etc., nos da la prueba. Heródoto describe, y entre comillas un signo de admiración, la América como puede verse en La Virgen del Sagrario, y así en muchas otras. Lo que indica que, siendo dable suponer fuera Calderón lo suficientemente instruido para comprender que erraba, o consideraba a las piezas dramáticas como ficciones sin valor ni importancia alguna, escritas con el solo objeto de divertir al público, o menospreciaba a éste, suponiéndolo incapaz de apercibirse de errores tan notorios. Tan defectuosas llegaron a considerarse las obras de Calderón, Lope, etc., en la misma España, que en el año 1800 se incluyeron muchas de ellas entre las prohibidas por la censura, establecida en Madrid por orden real, para depurar el teatro español de adefesios que lo afeaban y a los que estaban aferrados los ignorantes cómicos y el público. En cuanto a los autos sacramentales, es sabido que se prohibieron en 1765. 3. Francisco Cascales, que citan Luzán, Ganoa, Martínez de la Rosa y Moratín, no es menos severo que todos ellos y clasifica a la gran mayoría de las comedias de su país y de su época no de tales, sino de, entre comillas, hermafroditas, unos, entre comillas, monstruos de la poesía. Y para justificar Ganoa la exactitud del cargo, recomienda al lector la lectura de las piezas siguientes: Andrómeda y Perseo, Ramilletes de Madrid, Todo es enredos, amor, La dama presidente, La dama corregidor, Servir a señor discreto, Mujer llora y vencerás, La estatua de Prometeo, Apeles y Campaspe, Bernardo del Carpio, El conde Saldaña, La locura por la honra, El genízaro, El mayordomo de la duquesa de Amalfi, Los 7 infantes de Lara, Los 7 durmientes, La de San Amaro y otras 1000 semejantes, donde se hallará toda clase de imperfecciones. Y en las dos últimas, que son ya muy raras en España, asunto para reír desconcertadamente porque se exceden tanto de las reglas que en la una pasan 200 años sobre la escena
y en la otra vuelve San Amaro del Paraíso al cabo de otro tanto de tiempo y encuentra en la tierra otros pueblos y costumbres y suceden allí muchas cosas que son en sí muy estúpidas. Moratín, en su Comedia Nueva, fulmina a estos autores por boca de don Pedro, que dice: a mí me lastima en verdad la suerte de estos escritores que entonecen al vulgo con obras tan desatinadas y monstruosas, dictadas más que por el ingenio, por la necesidad o la presunción, etc. Díganle ustedes que el teatro español tiene de sobra autorcillos chanflones que le abastezcan de mamarrachos, que lo que necesita es una reforma fundamental en todas sus partes, etc. Por último, don Antonio Gil y Zárate, predispuesto siempre en muy alto grado a la alabanza exagerada de obras y autores de su país, trata a Cañizares de insulso y ridículo, a Zamora de extravagante, flojo y lánguido, a Diamante de plagiario y débil. De Vances Candamo dice que con él comenzó la decadencia del teatro español, entre comillas, que llegó rápidamente al último extremo. Pero al fin y al cabo nada es necesario que diga Gil y Zárate de los reconocidamente malos autores del siglo XVIII, cuando ha encontrado los defectos de sus antecesores y maestros de 2 siglos antes, y que son soles cuya luz parece que los tímidos han llegado a creer de fulgor indiscutible. Lean lo que dice al respecto en su manual de literatura, tratando de todas esas celebridades. Por esa lectura se verá cuán grande es el número de piezas dramáticas en 350 años y cuán pocas las buenas. 4. Como es natural en la abundancia de malas y pésimas, Buenos Aires conoció más estas que las buenas. Y ahí está explicada la razón de las protestas enérgicas de los patriotas argentinos después de 1810, que ansiando libertad, progreso y ciencia, renegaban del atraso degradante en que había tenido España a sus colonias y que querían perpetuar los encargados del teatro. Atraso mucho más inaceptable en un país libre, cuanto que en la misma España ya el elemento serio y culto habíalo reprobado. Por real orden habíase nombrado en enero de 1800 un corrector de comedias en Madrid para sus teatros, y el cual debía, abre comillas, corregir, arreglar y reducir a mejor forma las composiciones antiguas, cierra comillas. A esta orden se opusieron, entre paréntesis un signo de admiración, los cómicos madrileños, constituyéndose en censores de la censura y consejeros de hombres que habían estudiado un poco más que ellos. Y fomentada la rebelión por la ignorancia y el chauvinismo, llegaron a obligar a la corona a intervenir de nuevo, aunque en forma más decisiva, declarando que constando que el móvil de los que se oponían a las necesarias reformas del teatro era tan solo conspirar, se les hacía saber que a continuar en ello se les prohibiría representar en Madrid ni en los sitios reales, abre comillas, ni en otra parte alguna de los dominios, cierra comillas, del rey. La comisión nombrada y los encargados de la operación llegaron a aconsejar algo más que correcciones, y fue la prohibición absoluta de ciertas piezas, prohibición que se hizo extensiva a más de 600. Como el trabajo se realizó con bastante juicio e independencia de espíritu, entre las prohibidas había, como hemos dicho,
muchas de Lope y de Calderón. Abre comillas. No era ya soportable, dice Moratín, contemporizar con las libertades de Lope ni con las marañas de Calderón. Cierra comillas. Parecidos conceptos se estamparon más de una vez en los periódicos de Buenos Aires después de 1810, como ya tendremos ocasión de hacer ver.